Vale, así que quieres comprar un crucero de lujo. ¿Te imaginas a tus invitados bebiendo champán en cubierta, el Mediterráneo deslizándose bajo el casco y un negocio que se llena solo cada vez que zarpa? Pero aquí está la parte rara. Un crucero no gana dinero llevándote a sitios bonitos. Gana dinero impidiendo que bajes del barco. Para cuando termine este vídeo, sabrás exactamente cuánto cuesta un crucero en cada escalón. ¿Por qué el billete que vendes es casi una pérdida deliberada? ¿Y por qué el barco más rentable del mundo no es un medio de transporte, sino una trampa flotante con vistas al mar? Empecemos por abajo, porque aquí es donde casi todo el mundo se equivoca. ¿Tú crees que un crucero siempre cuesta una fortuna? No siempre. Un barco viejo, de los que llevan 25 o 30 años navegando, lo compras hoy por entre 20 y 50 millones de dólares. Eso es menos que muchos yates privados de los que ves anclados en Mónaco. Por ese precio te llevas un casco de 200 metros, capacidad para 1,500 pasajeros y una piscina con olor a cloro de los años 90. Pero ese precio de compra es la trampa más vieja del libro, porque comprar el barco es lo más barato que vas a hacer con él. A partir de ahí, todo va hacia arriba. Solo en combustible, un crucero mediano quema entre 150 y 250 toneladas de fuel al día. A precios actuales, esos son entre 50,000 y 100,000 dólares diarios solo en mover el barco. El barco parado también te cuesta dinero. El barco navegando te cuesta más. No existe el momento en que un crucero deje de costarte dinero, ni siquiera cuando duerme amarrado. Y aquí va tu primera lección incómoda. En el mundo del crucero no compras un barco, compras un apetito de combustible con forma de hotel. Cuanto más grande, más hambriento. La gente cree que comprar el barco grande es el lujo. Comprar el barco grande es comprometerte a alimentar un monstruo que se traga 100,000 dólares en gasoil cada amanecer, llueva o truene, haya pasajeros o no. Hay otra cosa que nadie te dice de los barcos viejos. Cada 2 o 5 años, por ley, tienes que meter el barco en dique seco para inspeccionarlo y repararlo. Esa visita al taller te cuesta entre 10 y 30 millones de dólares. Y mientras está ahí, no genera ni $1 de ingresos. Un barco viejo te obliga a esas reparaciones más a menudo y más caras. Por eso los cascos de 30 años se venden tan baratos. No es generosidad del vendedor, es que te está pasando una factura futura disfrazada de ganga. Y existe el truco más oscuro de este escalón, la chatarra. Cuando un crucero ya no sirve, no se jubila, se vende al peso. Lo llevan a las playas de Alan en India o de Aliağa en Turquía, donde lo descuartizan con sopletes. Un barco de acero te puede dar entre 5 y 15 millones de dólares solo en metal reciclado. Durante la pandemia, varias navieras mandaron al desguace cruceros casi nuevos porque mantenerlos parados costaba más que destrozarlos. Que lo sepas, en este negocio, a veces el plan más rentable no es navegar el barco, es matarlo. Hay un detalle más en este sótano que cambia la cuenta. Un barco viejo consume mucho más combustible que uno moderno para hacer lo mismo, porque los motores son ineficientes y el casco arrastra años de desgaste. Así que la ganga de 30 millones puede quemar un 30% más de fuel cada día que un barco nuevo. Multiplica ese exceso por 350 días de navegación al año y descubres que el barco barato es en realidad el más caro de operar. En el crucero, el precio de la etiqueta miente siempre. Lo que importa es lo que el barco se traga después de firmar. Subamos un escalón. Un crucero mediano de segunda mano, pero en buen estado, de unos 15 o 20 años, con capacidad para 2,500 pasajeros. Ese te cuesta entre 100 y 250 millones de dólares. Ahora ya hablamos de un negocio de verdad. Y aquí es donde tienes que entender de dónde sale realmente el dinero, porque no es de donde crees. Tú piensas que un crucero gana dinero vendiendo billetes. Te equivocas, y mucho. Aquí llega tu primera gran revelación. El billete es casi una pérdida deliberada. Las navieras venden los camarotes baratísimos, a veces casi regalados, porque el camarote no es el producto. El camarote es el cebo. Una semana de crucero se anuncia por 500 o 700 dólares por persona, un precio que apenas cubre la comida y el combustible de ese pasajero. ¿Por qué lo hacen? Porque lo que de verdad quieren no es venderte el viaje, es subirte a bordo y no dejarte escapar.
Porque una vez estás en el barco en mitad del océano, eres un cliente cautivo. No hay competencia, no hay otro bar al que ir. No puedes comparar precios con la tienda de enfrente, porque enfrente solo hay agua. Y ahí empieza el negocio real, el gasto a bordo, las bebidas, el casino, el spa, las excursiones, las fotos, los restaurantes de pago. De media, un pasajero gasta a bordo tanto o más de lo que pagó por el billete. En muchos cruceros, ese gasto extra supone entre el 30 y el 40% de todos los ingresos del barco. Vamos con los números porque son hipnóticos. Un cóctel a bordo te cuesta $15 y el alcohol que lleva valía menos de $2. El paquete de bebidas ilimitadas que vendes por $80 al día lo compra gente que jamás bebe esa cantidad. Pagan por el miedo a quedarse cortos. El casino de un crucero grande puede dejar $100,000 de beneficio en una sola noche. Y como navega en aguas internacionales, casi no hay regulación que lo controle. El estudio de fotos que te hace un retrato al subir y te lo vende por $25 tiene márgenes de joyería. Las excursiones en tierra, esas que vendes por $150, las organiza una empresa local que cobra $60 y tú te quedas el resto solo por ponerle tu logo al folleto. No transportas turistas, les vacías la cartera entre puerto y puerto y hay un arma psicológica que tienes que conocer, el crédito a bordo y la tarjeta sin efectivo. En el barco nadie paga con dinero en metálico. Todo va a una tarjeta vinculada al camarote y la factura no la ves hasta el último día. El pasajero gasta sin sentir que gasta, porque no toca un solo billete en toda la semana. Cuando le llega la cuenta final, ya es tarde, ya está atracando, ya no puede devolver los 6 cócteles diarios ni las 3 excursiones. El sistema está diseñado para que el dolor de pagar llegue cuando ya no puedes parar de comprar. Y aquí está el detalle más bonito de todo. El barco va lleno. Casi siempre. Los cruceros operan a ocupaciones de más del 100%, porque cuentan los camarotes por capacidad doble y luego meten a 3 o 4 personas en algunos. Un hotel en tierra sueña con llenar el 70% de sus habitaciones. Un crucero bien gestionado navega lleno hasta arriba durante 50 semanas al año. Cada cama vacía es dinero que se hunde, así que prefieren regalar el billete antes que zarpar con un hueco. Esa es la razón de las ofertas de última hora. No es generosidad, es pánico contable puro. Ahora hablemos del personal porque aquí hay otra verdad que no sale en los folletos. Un crucero mediano lleva entre 800 y 1,200 tripulantes. Suena a una nómina monstruosa. No lo es tanto. La mayoría de la tripulación viene de Filipinas, Indonesia o India y cobra entre $1,000 y $2,000 al mes trabajando jornadas de 10 a 12 horas, 7 días a la semana, durante contratos de 6 a 9 meses sin un solo día libre. Buena parte de su sueldo, además, sale de las propinas que tú, el pasajero, pagas casi sin darte cuenta en un cargo automático de $18 o $20 al día. ¿Cómo es todo esto legal? Por la segunda gran revelación de este vídeo. Tu crucero no navega bajo tu bandera. Navega bajo bandera de Panamá, de Bahamas, de Liberia o de las Islas Marshall. Se llama bandera de conveniencia y es la jugada más astuta del negocio. Registras el barco en un país diminuto que te cobra una miseria por hacerlo. Y a cambio, tu barco se rige por las leyes laborales y fiscales de ese país, no por las del tuyo. Resultado: pagas a la tripulación según normas que en tu país serían impensables y pagas en impuestos sobre los beneficios prácticamente nada. Deja que insista en esto porque es el corazón de todo. Las grandes navieras del mundo facturan miles de millones de dólares al año y pagan un tipo impositivo efectivo cercano al 1%. 1%. Una empresa normal en tierra paga 20 o 30 veces más. Tu crucero no es un barco que casualmente esquiva impuestos. Es un paraíso fiscal flotante que casualmente también lleva pasajeros. El turismo es la tapadera. La ingeniería fiscal es el motor de verdad y nadie lo anuncia en el folleto de la piscina infinita. Y ya que hablamos de costes que sí te tocan, el seguro. Asegurar un crucero grande contra incendios, hundimientos, piratería y demandas de pasajeros te cuesta millones de dólares al año. Porque en un barco con 5,000 personas pasa de todo. Gente que resbala, que enferma, que se cae por la borda, que demanda. Tienes un hospital a bordo, médicos, enfermeras, y aún así una sola tragedia puede convertirse en una demanda de decenas de millones. El mar es romántico en el folleto.
En tu balance es una lista interminable de cosas que pueden salir mal y costarte una fortuna. Subamos otra vez. Un crucero nuevo, de tamaño medio grande, salido del astillero, con capacidad para 3,000 o 4,000 pasajeros. Aquí ya hablamos de entre 500 y 900 millones de dólares por barco. Y construirlo no es como comprar un coche. Tienes que reservar plaza en uno de los pocos astilleros del mundo capaces de hacerlo, en Italia, en Alemania o en Francia, y esperar entre 2 y 4 años a que te lo entreguen. Pagas cientos de millones por adelantado por un barco que aún no existe y financias buena parte con deuda, así que empiezas a navegar ya debiendo dinero antes de vender el primer billete. ¿Por qué pagar por nuevo si lo usado funciona? Porque el barco nuevo es en sí mismo el anuncio. La gente no reserva un crucero por el destino, reserva por el barco, por el tobogán acuático de 10 pisos, por la pista de karts, por el centro comercial flotante, por la cubierta con simulador de surf. Cada atracción nueva te permite subir el precio del billete un 20 o un 30% sobre el de tu barco viejo. Estás vendiendo lo mismo, agua salada y horizonte, pero envuelto en una novedad que la gente paga con gusto. El destino es lo de menos, el barco es el destino. Y aquí aparece un coste que la mayoría ignora, el de no contaminar, o al menos parecerlo. Las regulaciones medioambientales obligan a instalar depuradores de gases, los llamados scrubbers, que cuestan varios millones de dólares por barco. Los puertos cada vez te cobran más, o directamente no te dejan entrar si tu barco es demasiado sucio. Tienes que invertir en combustibles más limpios, en sistemas de tratamiento de aguas, en electrificación para enchufarte en puerto. Tienes que desalar tu propia agua, gestionar toneladas de basura al día, mover montañas de comida que se pudre si falla un frigorífico. Cada año que pasa, navegar es legalmente más caro. El mar ya no es gratis y cada vez lo es menos. Hablemos de los puertos, porque ahí también te sangran. Cada vez que tu barco atraca, pagas tasas portuarias que van desde unos pocos miles de dólares en un puerto pequeño hasta más de 100,000 dólares por escala en los destinos más codiciados. Y a eso súmale las tasas por cada pasajero que pisa tierra. Por eso, las navieras listas hacen una jugada brillante. Se compran su propia isla privada en el Caribe. Atracas en tu isla, no pagas tasas a nadie y además controlas cada bar, cada tumbona y cada excursión de la isla. El pasajero cree que ha llegado al paraíso. En realidad, ha llegado a otra extensión de tu caja registradora, solo que con palmeras y un cóctel de bienvenida que también le vas a cobrar. Antes de llegar a la cima, déjame enseñarte el rincón más snob del negocio, el ultralujo. Aquí no hablamos de barcos gigantes, sino de joyas pequeñas para 200 o 600 pasajeros, de marcas que cobran $1,000 por persona y noche, a veces mucho más. Un barco de expedición de lujo, de esos que van a la Antártida con casco reforzado para el hielo, cuesta entre 250 y 600 millones de dólares construirlo. Parece un disparate por un barco tan pequeño, pero la matemática es distinta. Aquí no vendes barato para llenar. Aquí, el billete sí es caro. Todo está incluido y el margen por pasajero es enorme. No persigues volumen, persigues a la gente que ni mira el precio. Un solo crucero a la Antártida de 2 semanas puede costar 30,000 dólares por persona y va lleno meses antes de zarpar. Y existe la rareza definitiva, el crucero residencial, el barco donde la gente no compra un viaje sino que compra el camarote para vivir en él. Hay barcos donde un apartamento flotante se vende por entre 1 y 15 millones de dólares, más una cuota anual de mantenimiento de cientos de miles. El propietario vive dando la vuelta al mundo para siempre. Para ti, dueño del barco, es el sueño húmedo del negocio. Cobras el camarote entero por adelantado y encima cobras la cuota cada año, de por vida, por el privilegio de seguir flotando. Vendes el agua 2 veces y el cliente te da las gracias. Ahora subamos al último escalón, la cima, los megacruceros, las bestias, los barcos más grandes jamás construidos por la mano humana, con capacidad para más de 5,000 o incluso 7,000 pasajeros, ciudades flotantes de 20 cubiertas. El más caro construido hasta ahora costó alrededor de 2,000 millones de dólares. 2,000 millones por un solo barco. Eso es más caro que muchos rascacielos, y este flota y se mueve. Y aquí descubres la paradoja de la cima. El barco más caro del mundo es también el más eficiente por pasajero. Suena raro, pero tiene una lógica fría.
El combustible, la tripulación de mando, los costes de puerto no crecen al mismo ritmo que el número de pasajeros. Si en lugar de 3,000 pasajeros llevas 7,000 en un barco solo un poco más grande, tu coste por cabeza se desploma, mientras tu capacidad de venderles cócteles, casino y excursiones se multiplica. El gigantismo no es por ego, es matemática pura. Cuantas más carteras a bordo, más barato sale cada cartera. Un megacrucero a pleno rendimiento puede generar más de $1 millón de ingresos al día. La mitad de eso, o más, sale del gasto a bordo, no del billete. Multiplica eso por 50 semanas de operación y entiendes por qué las grandes navieras siguen encargando estos monstruos pese a que cuestan más que una flota entera de aviones. Un solo barco bueno puede facturar más de $350 millones al año y amortizar su precio en menos de una década si todo va bien y nada se hunde, ni el barco ni el mundo. Entonces, si los billetes casi se regalan, si el combustible te devora vivo y si el barco se desvaloriza hasta acabar troceado en una playa, la pregunta que cualquier persona cuerda se hace es: ¿por qué sigue entrando gente como tú a este negocio? Porque no estás vendiendo un viaje. Y esa es la verdad que reordena todo lo que llevas escuchando. Un crucero no es un medio de transporte. Es un casino, un centro comercial, un bar y un hotel. Todo metido en un casco de acero que flota en aguas donde casi ninguna ley te molesta. El barco solo existe para encerrar a 5,000 personas con dinero en un sitio del que no pueden irse durante 7 días, rodeadas de cosas que comprar. El mar no es el producto. El mar es la valla. Y por eso el verdadero negocio no es ni siquiera el barco, es la repetición. Un cliente de crucero satisfecho vuelve una y otra vez. Las navieras saben que un pasajero fiel puede dejar a lo largo de su vida $50,000 o más en sus barcos. No te venden un crucero, te venden el primero sabiendo que volverás 20 veces. La fidelidad es el activo más rentable de toda la flota. Y no aparece en ningún inventario ni en ningún balance. Vale, vamos a hacer las cuentas finales, porque te prometí el columpio. Te voy a enseñar el balance en un año bueno y en un año malo, para que sepas exactamente entre qué dos extremos vas a vivir. Imagina que compras un crucero grande y nuevo por $800 millones. Año bueno, el barco navega lleno las 50 semanas, ocupación por encima del 100%. Vendes los billetes baratos, pero cada pasajero te deja otros $1,000 a bordo en bebidas, casino y excursiones. El combustible está barato esa temporada. Tus impuestos, gracias a la bandera de conveniencia, son casi cero. Cierras el año con un beneficio operativo de entre 100 y 150 millones de dólares de un solo barco. Y como el sector está de moda, ese barco hoy vale más de lo que pagaste. Eres el genio que vio venir la fiebre del crucero. Ahora el año malo, el mismo barco, la misma inversión. El precio del combustible se dispara y de pronto pagas $150,000 al día solo en gasoil. Estalla una crisis, una pandemia, una guerra, un susto cualquiera y la gente deja de reservar de golpe. Tu barco, que cuesta una fortuna en mantenimiento aunque esté parado, navega medio vacío o no navega. Un brote a bordo te obliga a cancelar las rutas y a devolver miles de billetes. Un puerto te cierra las puertas por contaminación. Pierdes entre 100 y 250 millones de dólares en un solo ejercicio. Y ese barco que valía 800 millones, si tienes que venderlo con prisa, igual no te dan ni 200. En el peor caso, lo mandas a una playa de la India y te pagan por el acero. Ese es el columpio. Arriba ganas 150 millones y navegas hacia el sol. Abajo pierdes 250 y el barco se oxida amarrado. Y la diferencia entre esas dos temporadas puede ser un solo titular de prensa, una sola noticia de miedo que vacíe tus reservas en un fin de semana. No hay otro activo tan grande, tan caro y tan dependiente del estado de ánimo del mundo. Tu hotel en tierra no puede hundirse. Tu crucero literalmente sí. Así que repasemos lo que de verdad estás comprando. No estás comprando un barco bonito, porque el barco se desvaloriza hasta acabar troceado. No estás comprando un negocio de transporte, porque llevar gente de un sitio a otro es lo único que pierde dinero. No estás comprando ni siquiera tranquilidad, porque vives a merced del precio del fuel, del clima, de los virus y del humor de medio planeta. Estás comprando el arte de mantener a miles de personas atrapadas, felices y gastando, en mitad de la nada, bajo una bandera que no es la tuya y unas leyes que casi no existen. Pagas miles de millones por un casco de acero cuyo único trabajo de verdad es asegurarse de que nadie, una vez a bordo, tenga dónde más ir con su dinero.
Por eso, al final, la pregunta nunca fue si comprar un crucero de lujo es un buen negocio. Lo es, pero no por lo que tú creías. La pregunta es mucho más sencilla y mucho más cruel. ¿De verdad pensabas que pagaban $2,000 millones por un barco para llevarte a ver el mar? El mar siempre fue gratis. Por lo que pagan es por el muro de agua que impide que tu cartera baje del barco.